Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Promesas de Dios, con María Lidia Parga. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí, en Cristo. Así que por medio de Cristo, respondemos amén, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1, versículo 20. Comenzamos. Hola, mi amada audiencia de esta radio Fuente de Vida. Estoy gozosa de estar de nuevo aquí con ustedes. Y en este programa de las promesas de Dios, quiero compartirte el tiempo en el que Pablo fue una amenaza para los santos, porque era un odio que lo llevaba a oprimirlos a causa del fanatismo que él llevaba por el celo a la ley de cumplir la ley de Moisés. Y él daba su consentimiento para la muerte de los mártires por no renunciar a su fe en el Señor Jesucristo. Y por causa de su entenebrecido entendimiento, él pidió cartas de autorización a los sacerdotes de la sinagoga, donde le dieran autoridad para detener a todo creyente. Pero bueno, no quiero avanzar hasta que oremos para que sean tocados los corazones de esta audiencia con la conversión de Pablo. Oh, gracias Espíritu Santo por tu presencia en este lugar y en esta hora, donde sabemos que sin ti es inútil tratar de exponer algo tan bello y de tanta bendición como lo es el contenido de este mensaje. Y para que, así como tocaste a Pablo para un propósito, que así sea el llamamiento para cada uno de los que están escuchando tu palabra y que conozcan que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Así es. Amén y amén. Mi nombre es María Lidia Parga. Pablo revela su conversión y notifica el cambio para su vida y su fe en Jesucristo y ya no más en las obras de la ley. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Porque aquí en Hechos 26, Pablo les comparte a los apóstoles cómo fue su llamado. El llamado se describe en el capítulo 9. Y aunque desconfiaron en un principio de él, luego le creyeron. Pablo, a través de su conversión, manifiesta a un Cristo glorificado. Revela el llamado divino y habla del ministerio de una revelación, de ser libertador de su pueblo y de los gentiles, para que se convirtieran. Y iniciando con Pablo, sus ojos fueron abiertos de las tinieblas a la luz. Entonces, así comprendería él de la potestad del enemigo que los tenía presos en un reino de oscuridad. Su ministerio tenía el llamado de mostrar la herencia espiritual. Y nos lo muestra aquí en Efesios 1:11. Dice que en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Somos herederos, estamos dentro de los planes de la soberanía de Dios, mis amados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Para esto fue que escribió Pablo estas cartas. Cuando le fueron abiertos y mostrados su propósito que Dios tenía para él, que el Señor tenía para él, entonces él fue cuando se dio cuenta que somos herederos y que estamos dentro de los planes de la soberanía de Dios, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de Dios.
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, recibimos ese llamado. Después, posteriormente, fue llamado Pablo a ese llamado divino y él lo recibió y le fue revelado el poder de Dios. En Colosenses 1:10 dice, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, fruto en todo lo que hagamos y creciendo en el conocimiento de Dios. Si no tenemos un crecimiento en Dios, en el Señor, en su palabra, en sus propósitos, ¿cómo es que vamos a poder dar ese fruto? Amado, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Perseveremos como Pablo perseveró aún en medio de la tribulación, y él aún en medio de la tribulación se gozaba. Y aquí nos exhorta en Colosenses 1:11. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que con toda paciencia y longanimidad. Antes de pasar, quiero decirte qué quiere decir paciencia y longanimidad. Paciencia y longanimidad quiere decir entereza, fortaleza, serenidad, ser templado, ser firmes, ser benignos, ser clementes, magnanimidad, generosidad. Todo esto y más puedo decirles de lo que es la longanimidad, soportarlo todo. En Efesios 1:13 nos dice que estamos escuchando la palabra de verdad, el evangelio para nuestra salvación, porque habiendo creído en él, o sea, todo el que ha creído que Jesús fue enviado por el Padre y que vino a morir por nosotros, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa y pertenece a su propiedad, a la del reino celestial. Qué hermoso es comprender esto, el saber que cuando creemos en el Señor Jesucristo somos sellados por el Espíritu Santo y pertenecemos a la propiedad del reino celestial. En el 14 nos dice que nos ha dado las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza, una vez más, para alabanza de su gloria. Esta es una herencia espiritual. Las arras quiere decir una prenda, es una señal, es una fianza, es una garantía, un aval, un dote, una dotación. Son bienes, es una asignación, una aportación. Todo esto es lo que nos quiere decir, que nos ha dado las arras de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué garantía tenemos de pertenecer al reino de los cielos? El poder de Jesucristo tocó a Pablo en el momento y tiempo conforme al propósito de Dios, en el momento y en el propósito en que él debería de creer, de rendirse a él, como cuando le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Pablo no se rehusó para escribir, para obedecerle y escribir todas estas cartas por medio y guianza del Espíritu Santo, para seguir con el plan que tenía de ir, no nada más a Damasco, porque él no soportaba en ver a los creyentes que no renunciaban al amor del Mesías y que se entregaban a sí mismo por nosotros para la salvación. Entonces, ahora comprendemos por medio de las cartas que nos escribió Pablo, cada una de ellas nos está revelando el amor y cómo pertenecemos a un reino de luz. Y continúa Pablo con la revelación. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, está platicando. Cuando él cae en tierra, que la luz
de Cristo los vislumbra y dice, y oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esto está en Hechos 26:14. ¿Qué es lo que haces? Cuán maravillosa es la condescendencia que movió al Salvador, al Rey de Reyes, al poner en sus ojos a un ser despreciable que era como Saulo, que el deseo que lo único que tenía él en su corazón era sumar más mártires. Pero Jesucristo, el Señor, entronizado en los cielos, en lo alto de los cielos, que ya no se podía hacer más porque vino y dijo el Padre, todo ha sido consumado. Ya no podía él hacer más. Fue lo último que dijo en la cruz, todo ha sido cumplido. Y se llevó la lista de todos los redimidos. Y después hubo que inclinarse a interceptar a Saulo, a Pablo, a un perseguidor de los elegidos de él, de los elegidos del Señor, dice, y estando el Señor entre cánticos rodeado de los querubines y de todas las huestes angelicales delante del trono de su Padre, y viene y se le aparece para evitar su intercesión y para hablar personalmente con Pablo, que había jurado ser su enemigo. Amado, y aquí la admirable gracia movió al corazón del Salvador a buscar a un hombre como Saulo, que había proferido amenaza en contra de su iglesia. ¿Acaso no había encerrado a hombres y a mujeres en la prisión, Saulo? ¿Acaso no los había forzado a blasfemar al nombre de Jesucristo en cada sinagoga? Y ahora el propio Jesús interviene para que Saulo entre en razón. Jesús, él mismo, no había maldecido en vida al perseguidor, así como maldijo la higuera que solo tenía follaje y no fruto. No había dicho, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Pero ahora, aquel hombre que un día fue maldecido con ese lenguaje, iba a ser bendecido por el mismo a quien había perseguido, y aunque sus manos estaban manchadas de sangre. Y ahora él llevaba la comisión en sus manos de abrir a otros las prisiones, a sacarlos de las cegueras espirituales en la que él en un tiempo también estaba. ¡Cuán grande es el amor del Padre, mis amados! El Señor, el Rey del cielo, se dignó hablar personalmente desde lo más alto de los cielos para llevarlo a sentir la necesidad de un apóstol más y para hacerlo partícipe de una fe preciosa. Mis amados, yo afirmo que esta es maravillosa condescendencia y un gran ejemplo de una gracia incomparable. Pero cuando recordamos el carácter del Salvador, no debería sorprendernos que hiciera esto, pues ha hecho cosas mayores. ¿Acaso no abandonó los tronos, las estrellas, el cielo y descendió a la tierra para sufrir y desangrarse y morir? Y cuando pienso en que vino hasta a un pesebre y llegó a un cruel huerto de Getsemaní y en él a un más vergonzoso calvario, no nos sorprende que el Salvador haga cualquier acto de gracia o de condescendencia. Habiendo hecho todo esto, ¿qué podría ser más grande si bajó del cielo al Hades? Hasta que haya bajado al Hades por ti, mi amado, por mí. Este mensaje no es para información, no,
es para darnos cuenta cuál es la tarea que tenemos, cómo vamos a poner a trabajar los denarios que el Señor nos entregó. El Señor, cuando se parece a Pablo, le entrega denarios, así como a nosotros nos los ha entregado. Te pregunto, ¿en qué rango de siervo te quieres presentar ante el Padre? ¿Como buen siervo fiel o como un siervo inútil? Recuerda que el siervo fiel es aquel que al presentarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, con almas que estaban perdidas y fueron rescatadas del reino de oscuridad al reino del Padre, ahí se te dará la corona de vida. Pues este es el mensaje para todo aquel que necesite y que quiera hacer un cambio en su vida y quiera sentir seguro de que su nombre esté anotado en el libro de la vida y que se entregue como Pablo diciéndole: Señor, creo que moriste por mí en la cruz. Repítelo, mi amado, conmigo, díselo: Señor, creo que moriste por mí en la cruz y derramaste toda tu sangre para perdonar todos mis pecados. Ahora, Señor, ¿qué quieres que haga? Amado, esto díselo cada mañana: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi nombre es María Lidia Parga. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Promesas de Dios, con María Lidia Parga. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.